a los estudiantes de esta edición del y que nos acompañan además en esta reflexión sobre el tema de los estudios urbanos. Muchas gracias al CEPAO por prestarnos la técnica y las sedes, las becas y el apoyo que siempre nos. Es un momento importante para nosotros porque abrir una nueva edición del PEU. Nuestro primer curso fue en 2013, acá están algunas de las responsables, que estaba dedicada primero Daniela Soldano, después Andrea, y son además 30 años desde el Instituto de Arte Americano, el Instituto del Conurbano, que es una universidad que nace para responder a problemas del territorio y nace también sobre la base de la investigación, y en ese sentido me parece que es un momento importante para que también nos interpela en el sentido de que en el campo de los estudios urbanos estamos requiriendo nuevos instrumentos conceptuales y operativos para saber cómo tenemos que operar, ¿no? En esta presentación vamos a tener primero la palabra de las autoridades del ICO. Está con nosotros Bárbara Couto, que es nuestra decana, Carlos Jiménez, que es el secretario académico, Ruth Muñoz, que es la secretaria de investigación, que nos acompañan también con su apoyo y además me parece que está muy bien que los conozcan. Y vamos a tener después de esta presentación y bienvenida por parte de ellos, una reflexión por parte de profesoras y gente que nos acompañó siempre en el programa de estudios urbanos, que son Daniela Soldano, que es profesora de procesos culturales urbanos, Andrea Catenazzi, que es profesora de políticas urbanas, Lorena Bexley, que este año desertó, pero era profesora de lecturas urbanas, y sobre todo Alicia Sicardi, que no solo es amiga de la casa, es profesora emérita, investigadora emérita del sistema de investigaciones de México, que no es poca cosa, y nos acompaña desde el Consejo Asesor y desde su expertise, así que bueno, muchas gracias por compartir a todos ustedes con nosotros. Entonces los dejo con Bárbara, con Charlie y con Ruth, y después pasamos a la mesa redonda. Bueno, gracias Ali, bienvenidos, bienvenidas, es una alegría muy grande para nosotros tres poder estar compartiendo con ustedes el inicio de esta corte del PEU que cumple 10 años y bueno, como dijo Ali, este es un año muy particular para la Universidad General Sarmiento, para el Instituto del Conurbano por sus 30 años, entonces todo lo que este año un poco ocurre tiene un carácter celebratorio y también en algún punto nos pone, nos interpela como en una clave de balance, ¿no? Y en ese sentido el PEU ha tenido un lugar muy importante en nuestro instituto. Los 10 años del PEU significan todo un camino, un recorrido de aprendizaje y de articulación muy importante entre la agenda de investigación, el diálogo con los actores del territorio y también el camino que supone, digamos, la formación en el posgrado y también en el grado. Así que, bueno, para nosotros es un momento muy especial, que queremos darles la bienvenida, que sepan que el instituto, más allá del posgrado, es un lugar abierto, en donde surgen muchas otras experiencias y otras redes y que esperamos que, bueno, que tengan un trayecto formativo rico, estimulante, bueno, que puedan completar sus programas de posgrado, que es tan importante en la vida profesional de todos y todas, así que bueno, simplemente eso es la bienvenida. Gracias. Bueno, Ali nos pidió varias cosas en 3 minutos, siempre que tenés sin soplar. Primero voy a decir, Ali, que soy profe del PEU, bajo las circunstancias muy autoridáricos, pero bueno, digamos, de economía social urbana. Y de la tarea pedida no la voy a poder cumplir, porque una de las cosas que me decía Ali sería, bueno, presentar las líneas de investigación del instituto, ahí sería mandarles el documento y que las lean. Sí, quizá que sepan que estamos apuntando a hacerle honor a la trayectoria de los 30 años que cumple nuestra institución, que es una investigación situada
además físicamente estamos en la periferia de la periferia, entonces no es solo ciudades latinoamericanas, sino que eso implica mucho en cuanto a lo que nos interesa del pensamiento crítico y propositivo. Por eso entendemos a las ciudades como objeto de estudio, pero también como plataforma de acción, y desde ahí es que nos parece que la idea de retomar el campo de los estudios urbanos con un doctorado y con una maestría apunta sobre todo a esta cuestión de recuperar la ciudad, órdenes, etcétera, como desde el pensamiento sistémico que hemos perdido, que nos cuesta mucho, que no tenemos condiciones objetivas de investigación para encarar, pero es parte de las cuestiones que nos planteamos acá. Y apenas mencionarles que tenemos 6 áreas de investigación en nuestro instituto: el área de urbanismo, ecología, sistemas económicos urbanos, Estado, gobierno, administración pública, política social, y la de tecnologías de la información geográfica y análisis espacial. Y estas son además partes del diseño curricular del PEU, y la idea también es cómo logramos efectivamente avanzar en el trabajo interdisciplinario, en esa cosa de compartimentos estanco que por ahí tanto las áreas como las disciplinas nos condicionan. Así que eso, bueno, buenas tardes. Bueno, sumarme a la bienvenida. Es una instancia muy importante para nosotros, porque forma parte de una apuesta del instituto, como decían las compañeras, que se viene dando ya desde hace 30 años en las condiciones que señalaba Ruth. Creo que lo desafiante puede ser el contexto, además de sostener las mismas modalidades de la educación de posgrado, pero creo que este camino que empiezan a recorrer ustedes forma parte de uno de los tantos ciclos que tiene el instituto en la formación de posgrado, por supuesto, pero también de grado y pregrado. Y en ese sentido, digo, creo que esta preocupación, estas líneas de trabajo, la apuesta que tiene el PEU, tanto en maestría y en doctorado, de algún modo representa una preocupación fuerte del instituto en su formación de grado o pregrado. Entonces, quizá tengan algún conocimiento de, además de las líneas de investigación, como decía Ruth, todo lo que hacemos en términos de desarrollo institucional y de formación. En ese sentido, el instituto también sigue creciendo, con algunas carreras nuevas. Tenemos la ciencia cultural en urbanismo, arqueología, política social, administración pública, una tecnicatura de sistemas de información geográfica, un profesorado de geografía. A todo eso además también le sumamos líneas estratégicas que tienen que ver con formación continua en estos temas, algunos más transversales, diplomaturas en políticas de desarrollo del territorio, en género, participación política, masculinidades y territorio. Bueno, hay un amplio abanico, ¿no?, de oferta de pregrado, grado y también de posgrado, ¿no? En la maestría y el doctorado además se suman a la maestría histórica en economía social y también a otra experiencia de la especialización en cartografía espacial, también que forman parte del paquete de todo lo que hacemos en formación. Y es que es una apuesta que tiene 30 años y que además se sigue robusteciendo, es todo un abordaje, un enfoque propio nuestro. Digo, recuerdo de hace muchos años, incluso cuando Daniela era becana, que íbamos a escuelas, ¿no?, de secundaria y problematizamos la cuestión urbana con pibes y pibas, ¿no?, que, bueno, de algún modo conocían que era esto y que querían seguir con otras carreras, y muchos después siguieron las carreras de edad y son profesionales que trabajan fuertemente en intervención. Así que, bueno, darles la bienvenida y contarles también un poquito cómo se inserta, ¿no?, el PEU, el doctorado, todas estas apuestas del instituto para formar profesionales que transformen la realidad. Bueno, muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros, que implica un apoyo importante. Y vamos a pasar ahora a darles lugar a nuestras invitadas, que son forma de la casa, sobre el tema que nos propusimos un poco tratar, que es estudios urbanos, problemas y desafíos. Sí. Voy a presentar muy brevemente que Alicia Sicardi es, como decía antes, es investigadora y emérita del Sistema de Ciencia y Técnica de México. Lo digo 2 veces porque es algo importante. Y además es profesora de la UNAM y tiene un enorme trabajo en distintos temas, en particular en políticas públicas y en temas de hábitat y en temas de vivienda. Así que las dejo, en principio empezamos el panel con Alicia.
Como siempre digo, soy egresada de la Universidad de Buenos Aires. Es decir, estudié sociología aquí, y luego pues sí, estudié resultados afuera. Soy orgullosamente porteña y bueno, pues muchas gracias por la invitación. Me da un enorme gusto estar justamente que coincidiera mi estancia aquí con esta sesión de inauguración del PEO. Me une a la Universidad Nacional de General Sarmiento un profundo afecto, porque estuve desde su creación, digo, desde que José Luis Corallo ideó la creación del ICO. Ahí estuve involucrada desde entonces, porque yo soy una discípula de José Luis y una compañía de trabajo, Ruth, ha sido también alguien de su equipo fundacional, digamos. Entonces me da mucho gusto de poder estar hoy, justamente que se inaugura un nuevo ciclo de este PEU, y quiero agradecerle a Alicia, particularmente, Alicia Novil, que insistió muchísimo para que estuviera hoy aquí, porque ya estoy a punto de irme, estuve de sabático, pero me voy ya de la semana próxima, ¿no? Entonces, bueno, era difícil compaginar las agendas y me da mucho gusto, bueno, compartir con mis compañeras de siempre, con Daniela, con Andrea Catenazzi, bueno, por supuesto, con Bárbara Couto, que no la conocía antes, pero que realmente, a partir de ahora tendremos una relación muy académica, personal muy estrecha, como ha sido siempre la relación con el ICO. Porque además de este espacio donde participamos, también participamos en Urbarred, una red latinoamericana que fue de las primeras que se crearon, yo diría la primera red virtual que tuvo el mundo urbano, ¿no? Entonces es toda una experiencia de trabajo de muchísimos años y muchísimas personas que, bueno, ahora no da tiempo de hablar con todas. También me quedó a Adriana Roffman, con quien también yo tengo un trabajo bastante cercano, ¿no? Bueno, hoy nos pidió Alicia de que hiciéramos una breve presentación, ¿no? Una apertura de cómo está, cuál es el estado de la investigación en el campo de los estudios urbanos. Y bueno, pues yo lo que voy a hacer siempre va a estar referido a lo que ocurrió en México, ¿no? Es decir, seguramente va a haber muchas coincidencias con lo que ocurrió acá, pero justamente por eso están las compañeras, para que ellas también, cuando van a sus presentaciones, yo vaya ajustando lo que diré inicialmente, ¿no? Bueno, y lo primero, bueno, es que yo creo que había una agenda de investigación bastante definida y consolidada pre-pandemia, ¿no es cierto? Y bueno, y que llevó esta crisis sanitaria que yo inmediatamente pusimos nosotros en nuestro instituto sobre la mesa, que era una crisis urbana, no solo era una crisis sanitaria, y que nos dejó una serie de aprendizajes en términos de hacia dónde deberían orientarse las temáticas de investigación y cómo transformar también el mismo proceso de investigación. Y que hoy estamos frente a una situación en que nos obliga a construir una nueva agenda de investigación, porque los temas que emergieron después de la pandemia obligan a repensar eso. Y esto es importante para ustedes que van a hacer tesis, ¿no? Tienen un campo, ¿no es cierto?, de temas no abordados que es interesante. Yo diría que la agenda de la investigación nuestra estaba orientada hacia 4 grandes grupos antes de la pandemia, ¿no? El primero que también tiene que ver con los enfoques disciplinarios. A ver, el urbanismo, los estudios urbanos, es un área de conocimientos interdisciplinaria. Y bueno, pues de todas maneras cada uno de nosotros siempre tiene una formación inicial que marca el tipo de estudio que va a realizar, aunque dialogue con otras disciplinas, ¿no? Y entonces el primer grupo de trabajo que me parece a mí que son muy importantes y que seguramente van a sobrevivir a lo que nos ha pasado, es el tema de la pobreza urbana, las formas de exclusión social, el tema de las desigualdades, donde nosotros justamente pusimos énfasis en que las desigualdades urbanas amplifican las desigualdades estructurales, socioeconómicas, tienen una dinámica propia. Todo el tema de la precarización del mercado de trabajo urbano, que bueno, que obviamente tiene una perspectiva de género particularmente, porque justamente las grandes diferenciaciones están dadas por cómo se insertan las mujeres en el sistema productivo. Y también apareció todo el tema del sistema de cuidados, ¿no es cierto?, como una temática, una problemática relevante.
Pero hay un tema que a mí me parece que es fundamental para este tipo de estudios que yo enmarco dentro de los económicos sociológicos, digamos, ¿no? Los que predominan una perspectiva socioeconómica, que es el de las personas en situación de calle. Esto no existía en el escenario de nuestras ciudades como existió siempre en el de los países centrales, particularmente Nueva York, digo, ¿no? O sea, siempre tuvo homeless, ¿no? Siempre tuvo personas en situación de calle. En el caso nuestro, bueno, pues las redes de solidaridad, la forma en cómo las personas de bajos recursos se relacionan entre sí, con su familia, con sus grupos de pertenencia y demás, hacía que esto no fuera un fenómeno tan evidente. Seguramente siempre hubo personas en situación de calle, pero esta magnitud que tiene en todas nuestras ciudades, en la nuestra es tremenda, ¿no? Esto es bastante reciente y pre-pandemia. Post-pandemia es peor, me parece a mí, pero bueno, fue pre-pandemia. Luego hay otro grupo de trabajos que son más bien los que desarrollan los antropólogos o los sociólogos de la cultura, ¿no es cierto?, la sociología de la cultura, que tiene que ver justamente con eso, ¿no? Es decir, con temáticas mucho más vinculadas a las subjetividades, ¿no? Es decir, a la forma en cómo se percibe la ciudad desde las personas. Y acá hay un tema que particularmente se instaló y que es importantísimo, que también es relativamente reciente, que es el de la violencia y la inseguridad, ¿no? Como un gran tema de la investigación urbana, de lo cual hay poco todavía, pero que sí está sumamente instalado. Y el de la historia, o sea, la recuperación de la historia urbana en las últimas décadas, y creo que aquí, particularmente en este país, ha sido muy importante todo el trabajo de villas miserias que salió a la luz seguramente por todo este proceso de empobrecimiento que se dieron, pero que también en las favelas cariocas, en nuestras colonias populares, hay una recuperación de la historia, ¿no es cierto?, de estas formas de transformación del espacio urbano por las mismas clases populares, la autoproducción, pero también los movimientos, el papel que jugaron los movimientos sociales urbanos en los procesos de democratización, por ejemplo, de nuestros países. Y esto también vinculado con una tercera que yo diría que es más el área de trabajo de los politólogos, que es el de las políticas y la política, ¿no? Como cosas distintas, las políticas públicas, particularmente para nosotros los urbanos, pero no solo los urbanos, evidentemente, la que tenemos que estudiar cuando estudiamos las ciudades. Si no estudiamos la económica, realmente en este momento vamos a entender muy poco de lo que pasa con la urbana, pero también todo lo que tiene que ver con la política, con el papel que juegan las ciudades en la política. Y el mejor ejemplo a lo mejor es este país, ¿no?, donde los presidentes de la República salen de la capital, ¿no?, tienen pretensiones, por lo menos, ¿no es cierto?, de ser presidente de la República a partir del salto que dan de ocupar el cargo de jefe de gobierno de la ciudad. Nosotros tenemos un único caso en eso, que es el actual, que es Andrés Manuel López Obrador. Pero muy probablemente el próximo también sea alguien que fue jefe de gobierno. Esto es toda una novedad también, ¿no? O sea, esta visión del peso de la élite política gobernante desde las capitales que llega a gobernar el país es nuevo. Antes de eso tampoco existía, ¿no? Y de qué para lo último, y el último tema que me parece que es el más del urbanismo, ¿no? O sea, que es el que exige más la interdisciplinariedad, ¿no? Que son las condiciones de habitabilidad, tanto de las viviendas como del entorno urbano. Este es un tema que yo le he dedicado en los últimos años más esfuerzos, donde también hay un diálogo con los geógrafos, porque hay toda una visión de georreferenciar datos y procesos, por ejemplo, de segregación, como Daniela, que estudió muchísimo esto, y de fragmentación urbana, los trabajos de COSAC, por ejemplo, que son tan interesantes, que es arquitectos, geógrafos, sociólogos, o sea, hay una perspectiva mucho más interdisciplinaria, ¿no? Y hay un tema que en cambio nos vincula más a los sociólogos, a los cientistas sociales con los economistas, que es el tema de la financiarización, ¿no? La financiarización de la vivienda y de los grandes proyectos urbanos, ¿no? Que cualquiera sea el signo político del gobierno, pareciera ser que es inevitable que esas transformaciones a través de grandes proyectos urbanos se lleven a cabo, ¿no? Entonces ahí, bueno, yo he escrito ya bastante sobre, aquí hay dos modelos de ciudad que coexisten conflictivamente. Uno que es ese, que es muy anclado en el neoliberalismo. Yo digo siempre que
bueno, pues si hay una materialización del neoliberalismo es la política de desarrollo urbano. Es ahí donde se materializa de una manera clarísima, ¿no es cierto?, con los grandes proyectos urbanos. Y por el otro lado, los procesos de financiarización de la vivienda. La política de vivienda dejaron de ser políticas sociales, son políticas que están vinculadas a las políticas financieras de nuestros países, ¿no? O sea, todo se hace en esa clave y no en la clave de derechos, ¿no? No en la clave del derecho de la ciudad. Y un tema que, bueno, que está vinculado también con el de las desigualdades, que es la inequidad en el acceso a los bienes y servicios urbanos, ¿no? O sea, que ha aparecido como una línea transversal para ver justamente cómo la ciudad amplifica, cómo la ciudad de alguna manera es muy responsable de estas grandes desigualdades que existen, no solo en lo económico y social, en las desigualdades estructurales, sino que le da un contenido propio. Bueno, en el medio de esa agenda apareció nuestra pandemia COVID-19, que fue algo inédito, inesperado, de una magnitud enorme. Varios autores han trabajado el tema. Mucho desde las ciencias sociales intentamos dar respuestas inmediatas, lo cual era muy difícil, porque era un tema, era una problemática compleja e inédita, para lo cual el desafío era realmente muy importante. Pero hubo un autor catalán que yo creo que fue importantísimo, porque fue el primero que lanzó algo. Yo creo que fue el Le Monde Diplomatique, aquí me parece que fue Ramonet, ¿no? Que dijo, este es un hecho social total, ¿no? O sea, es de una magnitud impredecible, es un hecho que afecta la totalidad de los actores, de las relaciones, de las instituciones, de los valores, ¿no? Bueno, para los que son sociólogos y están aquí, lo de hecho social total viene desde Durkheim en adelante, ¿no? Es decir, hay toda una tradición, ¿no?, de cómo ver cuáles son estos hechos sociales totales, pero este lo era realmente. Y también, bueno, una pandemia universal, ¿no? Es decir, una pandemia que por su alcance, por su interconexión, hacía de que se viera esto como un momento, pues, dramático para la humanidad. Y Bringel y Players, que son dos autores que escribieron un libro muy bueno, a mí me parece muy oportuno, que publicó Clark, pueden revisarlo, son los que pusieron énfasis en esto, ¿no? O sea, veamos esto desde un contexto más de como una pandemia global, ¿no? Es decir, y luego hagamos las lecturas propias de nuestros escenarios, ¿no? Y nosotros salimos diciendo, bueno, esto no es solo una crisis sanitaria y una crisis urbana, sino que es una crisis sanitaria y económica, que es lo que se vio inmediatamente, que íbamos a tener problemas con la economía muy serios, sino que es una crisis urbana, es una crisis en el modo de vida urbano, es una crisis que restringe las actividades económicas y todas las actividades y sociales a lo esencial, a la alimentación y a la salud, era lo único que se podía hacer, ¿no es cierto? Una crisis que impedía el uso de lo que nosotros llamamos nuestros bienes de consumo colectivo, que impedía todas las actividades más de la educación, la recreación, ¿no es cierto? Todo lo que tuviera que ver con el uso de espacios públicos, los deportes, ¿no? Una crisis que obligó entonces a transformar el modo de habitar en el interior de las viviendas. O sea, los espacios de la vivienda fueron reacondicionados, fueron refuncionalizados, y bueno, y el estar 24 horas del día, el núcleo familiar o el núcleo de residencia, o como se quiera llamar, 24 horas del día en el mismo espacio, obligó, ¿no es cierto?, a repensar cuál era el uso de los espacios y de los bienes de las viviendas, porque una sola computadora debía servir para el mundo del trabajo, para la educación, para la recreación, para todo, ¿no? Muchas veces para el que la tenía, porque el que no la tenía todavía estaba en una situación diferente. Y algo que era impresionante a nosotros como urbanistas, nos tuvo que haber conmocionado, que era ver las calles vacías, ¿no? O sea, es el asomarse y ver la calle, que es el espacio público por excelencia, como decía Lefebvre, ¿no? Es el espacio público, es la calle, decía Lefebvre. Verlo, ¿no es cierto?, en un silencio inusitado, decíamos nosotros, que bueno, estaba indicando de que este mundo urbano se tenía que transformar, ¿no? Entonces, frente a lo que inmediatamente quedó claro desde el punto de vista de la crisis sanitaria, que los principales afectados eran los adultos mayores, ¿no es cierto?, que eran la población más vulnerable, y aquellos que tenían también un limitado acceso previo al sistema hospitalario, porque los que tenían también enfermedades preexistentes, ¿no?, que estaban mucho más expuestos a contraer el virus.
Y se vio inmediatamente que también era un virus que se concentraba en las ciudades. Uno salió a decir a los pocos meses que el 90% de los casos estaba en la ciudad. No es que no se fuese al campo, pero estaba en las ciudades, ¿no? Entonces, yo recuerdo el primer mes que se pensó que era una enfermedad de clase media y clase media alta, que como circulaban los aviones, era por eso. Y nosotros, previendo que se iba a concentrar donde vivían los sectores populares, justamente salimos a decir eso. Esto no es así. Incluso hasta representantes nuestros del movimiento popular decían, no es un tema nuestro, a nosotros no nos va a llegar, decían, ¿no? Y nosotros decíamos, no, se va a concentrar ahí porque la historia lo que demuestra es que cuando ocurren estas grandes, estos hechos que ponen en evidencia la vulnerabilidad societal, se concentran en aquellos que están en mayor situación de carencia, ¿no es cierto? Todos aquellos que acumulan un conjunto de desventajas económicas, sociales, de salud, etc. Inmediatamente dijo, se va a concentrar ahí. Bueno, tuvimos que luchar un poco porque no encontrábamos interlocución que eso lo reconociera. Y nosotros dijimos, y se va a concentrar ahí donde las condiciones de habitabilidad son precarias, simplemente porque sabíamos que había hacinamiento. Y donde había hacinamiento era lógico que el virus, ¿no es cierto?, tuviera mejores condiciones, ¿no?, para proliferar. Entonces decidimos hacer una investigación para demostrar que los datos eran actuales, que no eran ideas que nosotros inferíamos de nuestros estudios anteriores. Entonces, las jóvenes investigadoras, sobre todo nuestros asistentes, nuestras investigadoras que tienen muchas habilidades en el mundo tecnológico, dijeron, vamos a aplicar un cuestionario en Google Form. Yo descubrí el Google Form ese día, no tenía ni idea de lo que era el Google Form. Hice el cuestionario pensando que era muy difícil poder echarlo a andar, porque, bueno, mi formación de socióloga habla de que las encuestas son de metodologías muy complejas, que requieren, ¿no es cierto?, muchos recursos, etcétera, etcétera. Y la respuesta era, no, lo vamos a poner en línea a través de los teléfonos y a través de Internet, ¿no? Entonces, bueno, todo un reto, le voy a decir en términos de cuál es el rigor académico de esto, cuál es la confiabilidad de los datos, cuál es, ¿no es cierto?, las limitaciones. Pero como no había otra opción, porque justamente la realidad nos cerró la opción presencial, dije, sale, vamos a hacerlo, ¿no? Y la respuesta fue inmediata. Fue impresionante. Nosotros pusimos bueno, acá dijimos, es un cuestionario en línea, con un método obviamente no probabilístico, es decir, nosotros sabíamos que no podía haber representatividad, pero la verdad es que los datos nos dieron muchísimas indicaciones de lo que estaba pasando y de lo que podíamos contribuir para el diseño de acciones inmediatas, ¿no? Y fueron 10 ejes de análisis, no me voy a detener en estos ejes, pero lo que atravesaba era la desigualdad. O sea, estos ejes de análisis estaban atravesados por la desigualdad. No era lo mismo vivir en viviendas de las colonias populares que vivir en conjuntos habitacionales, que vivir en una casa sola, en una colonia residencial, ¿no es cierto? Entonces dijimos, el tipo de vivienda está en juego, pero también está en juego el tipo de tenencia. No es lo mismo ser propietario que ser inquilino en este momento, donde no van a recibir ingresos, por ejemplo, o donde están pagando cuotas que no van a poder enfrentar. Y lo mismo con los servicios habitacionales. Como nuestras principales consignas eran, quédate en casa, lávate las manos. ¿Con qué agua lávate las manos? ¿No? Digo, si tenemos colonias donde reciben 3 veces por semana del agua y ni siquiera es de una calidad que garantice, ¿no es cierto?, que pueda tener un uso correcto. Entonces dijimos, acá pusimos esto del agua porque sabíamos que había que garantizarla de otra forma, porque sí tenía que tener agua. Esa es la verdad, ¿no? Y bueno, y eso se logró. La verdad que el gobierno de la ciudad hizo un esfuerzo tremendo para eso. Y lo otro que percibimos inmediatamente era la desigualdad que había en términos de las tareas. ¿Quiénes estaban asumiendo las tareas? Y era evidente que las tareas recaían sobre las mujeres, fundamentalmente. O sea que si siempre las tareas de cuidado estaban sobre las mujeres, ahora se agregaban las de los enfermos de COVID también. Entonces, y no solamente eso, se agregaba también el asunto de la escuela en línea, ¿no? Las madres jóvenes, por ejemplo, yo las dibujé como las que estaban en peor situación, porque eran las que tenían que atender a sus padres, a los niños, ¿no es cierto?, hacer frente a muchísimas cosas y hacer frente a su propio trabajo, porque era el ingreso familiar, ¿no es cierto? En consecuencia, bueno, estas desigualdades son las que nosotros, miren,
yo creo que en el campo de las ciencias sociales siempre medir de alguna manera, como sea, sirve, porque si no, pareciera ser algo que nosotros inferimos cosas que nos surgen de datos reales, ¿no? Entonces, bueno, la primera sorpresa fue que a la semana teníamos 5.000 respuestas. Y eso ya realmente fue increíble, porque entonces con esas 5.000 respuestas ya salimos. Salimos inmediatamente a decir lo que está pasando es esto, esto pasa en la colonia, esto pasa en los conjuntos habitacionales, esto pasa en la gente que está rentando, etc. Y salimos con esas 5.000 y lo cerramos después cuando ya terminó lo que se llamó la jornada de sana distancia, que nosotros el 25 de abril fue cuando se paró las ciudades, en México se decidió de que entonces todas las actividades se cancelaban hasta el 31 de mayo. Eso se llamó la Jornada Nacional de Sana Distancia. Y cuando terminó la jornada, ahí cerramos este cuestionario que luego abrimos al siguiente año para hacer algo un poco más comparativo. Pero lo interesante fue que dadas nuestras redes de trabajo y de investigación, lo pudimos hacer en 8 ciudades metropolitanas. Y eso fue muy interesante, porque tomamos las 3 más grandes, México, Guadalajara y Monterrey, tomamos las 2 fronterizas del norte, Tijuana y Ciudad Juárez. ¿Por qué? Porque sabíamos que la situación de los migrantes era diferente, o sea, le agregaba además la condición de migrantes que estaban viviendo en lugares con mayor precariedad y hacinamiento. Entonces tomamos las 2 de la frontera y también tomamos 3 ciudades medias como ciudades de control para demostrar que no era solo el tamaño, sino que eran las funciones y cómo era la vida urbana. Entonces tomamos 3 capitales de 3 provincias que realmente eran bien representativas: Toluca, Guadalajara, Toluca, Toluca, Mérida y me falta una, pero no me acuerdo. Cuernavaca, que es la ciudad que es la capital de Morelos. Bueno, es como el final del asunto. Esto se publicó en el 21. Los resultados de la investigación los subimos inmediatamente a la página web del instituto. Esa primera corrida que hicimos de 5.000 y luego cuando ya hicimos esta versión de esto, que fue un libro que salió al año siguiente, que lo pueden consultar, está en línea, que se llamó Habitabilidad y Entorno Urbano y Distanciamiento Social en 8 ciudades mexicanas, ¿no? que es el resultado de esa investigación. Después de esto volvimos a aplicar otro cuestionario para ver qué pasaba un año después, no con la idea de hacer algo comparativo porque es imposible captar la misma población, ¿no es cierto? Pero sí con la idea de saber qué foto teníamos después de un año. Y eso está publicado en una revista acá, de la Universidad Nacional de Quilmes. Todos los resultados de esa están publicados en esa revista que dirige Carlos Fidel. Entonces, bueno, ¿cuál es el aprendizaje? Bueno, nosotros decimos que hubo en ese periodo, quiero decirles una cosa, en mi instituto hubo gente que se paralizó y no pudo escribir un renglón en 2 años, ¿no? Digo, o sea que es cierto, porque la cuestión emocional fue tremenda, digo, ¿no? Es decir, y hubo gente que no pudo hacer frente a cómo seguir trabajando en ese contexto, ¿no? Y esto hay que considerar lo que se sigue. Son estilos de investigación a lo mejor distintos o también temáticas. Nosotros no podíamos estar ausentes. Si esto ocurría en las ciudades, nosotros debíamos estar. Sin embargo, de nuestra área de conocimientos también algunos, no todos, ¿no? Nos involucramos en la posibilidad de dar algunas respuestas. Pero acá lo interesante es que los que podíamos dar una respuesta es los que ya teníamos problemáticas estructurales previamente estudiadas sobre el tema, ¿no? Los que habíamos trabajado ya vivienda, los que habían trabajado educación, trabajo, y acá entonces el esfuerzo fue cómo vincular esos temas con un tema no abordado por nosotros, que es el de la salubridad, que es un gran, yo diría, un gran tema que tenemos que darle importancia. Hay algunos trabajos acá en Argentina de Jorge Enrique Ardoy y Beatriz Cuenya, muy lejanos, pero la verdad es que los urbanistas no hemos hecho el esfuerzo de vincular salud con vivienda, mucho menos con educación y trabajo. O sea, la interseccionalidad de estas temáticas es algo que debemos colocar sobre la mesa en este campo de conocimiento. Y también aparecieron las nuevas temáticas emergentes, como le decimos llamar nosotros, lo que ya de alguna manera dije, por ejemplo, todo el tema de la construcción de resiliencia social, de las capacidades institucionales
locales para hacer frente a esto, de las desigualdades y de la debilidad de un sistema de cuidados, de la ausencia de una perspectiva de derechos clara que garantizara de que había derechos que había que hacer efectivos en este momento. Y también el hecho de aceptar de que eran fenómenos, que los fenómenos urbanos por lo general son fenómenos complejos, inéditos, impredecibles muchas veces, y que exigen por lo menos dos dimensiones fundamentales: la interdisciplinariedad, ¿no es cierto?, disciplinas que se entrelazan porque tienen un objetivo común, o por lo menos la multidisciplinariedad, ¿no? O sea, que trabajamos con métodos propios, pero funcionamos de manera colaborativa, ¿no? Yo creo que el urbanismo va por este lado, la multidisciplinariedad, me parece a mí, porque entre que llegamos a entrelazar nuestras matices conceptuales y nos ponemos de acuerdo y demás, se nos va el tiempo de la investigación muchas veces. Y en cambio, cuando tenemos miradas diferentes, por ejemplo, nosotros en el último tiempo del Programa Universitario de Estudios de la Ciudad, que era un espacio que yo dirigí durante bastante tiempo, incorporamos muchísimo a los biólogos, por ejemplo, que hasta ese momento no teníamos con ellos un diálogo muy importante. Por supuesto, los economistas siempre tuvieron, pero también con más resistencia para trabajar con nosotros. Entonces, yo creo que la cuestión de la multidisciplinariedad enriquece los estudios urbanos y es muy importante que lo hagamos. La otra cosa es que hubo innovaciones en las metodologías y en las técnicas, y ahí se referencia a algunas cosas de estas. Es esto de valorar la investigación colectiva y colaborativa, ¿no? O sea, era imposible en un momento como este que alguien se sentara, ¿no es cierto?, a hacer su investigación individual y pretendiera hacer alguna aportación. Era absolutamente necesario tener un debate. Bueno, y todo en Zoom, para colmo. Pero, ¿saben qué? El Zoom acota las intervenciones. Eso es algo interesante, ¿no? Porque el tiempo del Zoom es agotado. No es como la presencialidad donde alguien agarra el micrófono, ¿no es cierto? Y es muy difícil interrumpirlo, ¿no? Por ejemplo, a mí ahora. Pero bueno. Pero el Zoom, ¿no es cierto? Pone límites, ¿no? ¿De qué se trata? Y las nuevas preguntas de investigación, hipótesis que nos hicimos nosotros, sobre todo el cambio de vida, de lo familiar, lo social, lo comunitario y todo lo que tenía que ver con el espacio de referencia de la vida, el asunto del compromiso social y de la utilidad social del conocimiento, ponerlo por encima de otras cosas, que no quiere decir que no las tuviéramos en cuenta. Nosotros dijimos, tenemos la obligación de hacer las cosas con rigor y puedan confiar. Eso lo estamos haciendo en estas condiciones al máximo. Pero lo fundamental es que nosotros saquemos un trabajo que sea útil socialmente y que dé una respuesta en este momento. Y bueno, pues el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, yo confieso que para mí esto de Google Form era algo absolutamente desconocido, al cual me tuve que meter porque armar una base de datos desde ahí es una cosa distinta que cuando uno, ¿no es cierto?, hace todo un proceso con presencialidad. Y bueno, y todo lo que son los recursos humanos. La verdad que nuestras asistentes y nuestros jóvenes investigadores fueron fundamentales. O sea, esto permitió también un diálogo intergeneracional muy interesante, ¿no? O sea, las ideas podían estar muy construidas, pero los que manejaban bien todo lo que era el sistema técnico era la gente más joven, ¿no? Y esto de entrar al tema de que la ciencia tiene que ser un bien público de acceso, ¿no es cierto?, abierto, y que no tenemos que estar esperando el dictamen, ¿no es cierto?, que llegue, porque bueno, ni les cuento el dictamen del libro, porque sí, pasó por todos los dictámenes, porque no entendieron en nuestro instituto que se trataba de otra cosa, ¿no? Entonces tuvimos que estar esperando, el libro lo hicimos en 6 meses y esperamos 8 meses un dictamen, para que tengan una idea de las lógicas de la academia, como no coinciden, ¿no es cierto?, con las lógicas sociales, porque nosotros ya hemos distribuido de manera con libros sin libro, pero realmente no era momento, ¿no?, para poner 3 dictadores que pedían, sugerían, etcétera. Entonces, a ver, ¿qué estamos? Yo creo que estamos en un momento de que hay una nueva fase. Estas son simplemente algunas ideas, ¿no es cierto?, que empezamos a construir nosotros, bueno, hay una vulnerabilidad societal y dentro de esa es humana, ¿no es cierto? O sea, que realmente las ciudades han sido puestas en cuestión y que el saldo más importante quizás es el incremento de la pobreza y de la desigualdad, ¿no? En el Banco Mundial tenemos 99 millones más de pobres.
post pandemia, ¿no es cierto? Bueno, ni quieran saber nosotros, ¿no? Al poco tiempo teníamos un número de pobres muy alto y claro, acumulamos crisis, ya después no vamos a saber cuál es, ¿no es cierto? La que más aporta a esto. Pero, no, bueno, acá está terrible, ¿no? El tema está tremendo, ¿no? Digo, es decir, con cerca del 40% de personas viviendo en condición de pobreza, es tremendo. No sé qué tanto es en las ciudades, ¿no? Pero bueno. La otra cosa es la interdependencia o la interseccionalidad, ¿no? De las condiciones de habitabilidad, que son las que nosotros siempre trabajamos, pero con las de trabajo y de salubridad. O sea, empezar a pensar de que esto tiene que ser visto de una manera interrelacionada y no parcelar tanto el conocimiento como lo hicimos. La perspectiva de derechos, ¿no? De derechos incumplidos, ¿no? Que la verdad que estos sectores son vulnerables porque viven en una precariedad absoluta. Y si no hacemos un cambio realmente, que yo creo que era lo que nosotros salimos a decir, que hay que mejorar las condiciones materiales de vida, ¿no es cierto?, de la gente, independientemente de quién es gobierno. Puedo hacer una alusión de algunos revisé acá los programas de integración urbana y luego podemos hacer un debate sobre eso. Pero bueno, eso supone dinero, supone inversión social. Si toda la sociedad quiere vivir bien, tiene que haber un patrón mínimo, ¿no es cierto?, de condiciones de vida aceptables para el conjunto. No es posible, ¿no?, que tengamos estos niveles de pobreza en estas periferias pobres, lejanas, cada vez más lejanas, ¿no es cierto?, y cada vez más pobres. Y bueno, y dentro de coordinaciones institucionales que se puso sobre la mesa, o sea, no se ponían de acuerdo, o sea, necesitamos, o sea, hubo ejercicios de experimentación entre los distintos ámbitos del gobierno frente a una pandemia donde, bueno, no importaba el color político del que estaba gobernando, aquí había que poner reglas de juego que permitieran el mayor grado de sobrevivencia en conjunto, ¿no? Y entonces yo creo que eso, pues, alentó y movilizó los esfuerzos. Pero yo insisto, yo creo que lo fundamental es esto, y creo que esta era la última, me parece que sí, que tenemos que trabajar para mejorar las condiciones materiales de vida de la gente. O sea, eso me parece que es lo fundamental, y que en una sociedad donde muchos viven mal, todos viven mal. Esa es la verdad, ¿no? Y la parte de lo que demostró es eso. Porque una vez que se disparó, ¿no es cierto?, el contagio afectó a todos. No, es que era una pandemia muy socializadora. Bueno, por favor, digo, no es cierto. No estaba concentrada, te das cuenta, en los sectores donde el hacinamiento era alto, donde las condiciones de salud previa de la población eran malas, donde la gente no tenía dinero para sobrevivir o para atenderse, donde respondieron como pudieron, ¿no es cierto?, frente a una situación como esta. Bueno, en fin, en síntesis, la pandemia nos cambió, yo creo. No es nuestro objeto, no es por qué salimos, pero el objetivo de la investigación, yo creo que sí, la forma de trabajo y las temáticas que necesariamente tenemos que abordar. Así que bueno, yo lo dejo acá a las compañeras. Gracias, Alex. ¿Quién de ustedes sigue en casa? ¿Cómo cerramos esto? No sé quién nos ayudaba para que cerrar esto. Le pedís. Sí, exacto, me dio miedo de que lo fuera a cortar, ¿no? Ahora sí. No, qué bueno. Sí, primero cancelarlo del sitio web de arriba. No, salirlo no.
Sí, ahí está. Perfecto. Sí, No me preguntes cómo. así es. Más o menos como el Google Forms. Bueno, Bueno, Alicia, ¿cómo seguimos? Estamos en tus manos. Claro. ¿Está grabando también? Bueno, no sé. ¿Seguimos, Andrea? Bien. Bueno, te presento un minuto. Andrea Catenazzi es arquitecta, es doctora por la Universidad de París III, fue decana del Instituto dos veces, es profesora nuestra de políticas sociales y sus trabajos parten justamente sobre desigualdades metropolitanas y instrumentos de políticas urbanas. Y para los que son estudiantes de la maestría la van a tener ahora en un ratito de profesora. Bueno, muchas gracias, Alicia, a todas las compañeras que están acá, las autoridades del instituto, especialmente a los y las estudiantes, a quienes le damos una muy afectuosa bienvenida a esta etapa que se inicia acá de formación en la maestría y en el doctorado. Quería volver un poco a los 30 años, de la universidad y del Instituto del Conurbano, porque, bueno, ya hace 30 años que quienes integramos el Instituto del Conurbano habitamos y trabajamos en el conurbano, y durante este tiempo lo conocimos mucho mejor, atravesamos la pandemia, el otro día me acordaba de las fotos de cuando nevó en Buenos Aires y nevó en 2007. Y bueno, ineludiblemente estas fotos empiezan a aparecer mientras nos recordamos estos 30 años en donde conocimos el conurbano mientras se construía nuestra universidad, la Universidad Nacional de General Sarmiento, que desde el inicio se propuso y nos propuso a todos los que queríamos trabajar en la universidad que teníamos que tener un compromiso con incidir en la agenda pública, ¿no? Con la idea de colocar algunos temas que estuvieran ausentes y que no solamente interpelaran a la agenda pública, sino que también eso implicara una renovación o una actualización de la agenda de investigación urbana. Y un poco, bueno, sobre eso nos dispusimos a trabajar tanto en investigación como en la docencia, en la formación, que incipiente empezó muy de a poco en los primeros años, con las organizaciones sociales, con los estudiantes, a armar un horizonte que sobre todo se proponía construir una mirada crítica, plural, pero que a la vez también fuera propositiva en términos de políticas públicas, ¿no? Y bueno, sobre toda esta trama de ilusiones, de expectativas, también de una construcción institucional que se iba haciendo de a poco, apareció 20 años después, ahora hace ya 10 años, la posibilidad de poner en marcha el programa de estudios de posgrado, el programa de posgrado en estudios urbanos. Hoy celebramos el inicio de la 6ª edición en este formato de esta mesa redonda de apertura que coordinó de manera muy amorosa Alicia Novik para darle un momento especial a esta apertura, a este inicio. Y junto con Alicia Sicardi, Lorena Peslir, Daniela Soldano, con quienes estuvimos en el inicio haciendo el diseño de este proyecto y que,
como decía Alicia, nos fueron acompañando en las distintas idas y vueltas que ha significado como cualquier otro proyecto, ¿no? Me acuerdo que cuando empezamos a trabajar en la idea de diseñar un programa de estudios de posgrados, había como una idea de armar una formación que fuera un poco incómoda, ¿no? Que no siguiera las líneas más tradicionales de trabajar más tradicionales o simples, de ver los estudios urbanos desde una sola disciplina, ¿no? Nos parecía que teníamos que empezar por identificar un conjunto de problemáticas urbanas que eran esas las que nos iban a guiar en la formación tanto de la maestría como del doctorado. Y sobre todo nos convocaba y nos convoca la desigualdad en nuestras ciudades latinoamericanas. Eso era un tema sobre el que nosotras queríamos dar alguna respuesta, pensando en ese abordaje interdisciplinario del que mencionaba Alicia. Estuvo muy presente no solamente en el posgrado. El Instituto del Conurbano tiene su impronta institucional, esa mirada interdisciplinaria, y nosotros queríamos poder ver cómo podíamos no replicar, porque una formación de posgrado significa otra cosa, pero bueno, cómo le dábamos forma a un posgrado con esa impronta, con esa línea, que al mismo tiempo nosotros queríamos que se nutriera fuertemente con el trabajo territorial que desplegaban los propios investigadores docentes de la universidad, ¿no? Entonces un poco esa marca, esa huella que estuvo desde el principio, que intentó también que se viera en la convocatoria de quienes eran los y las estudiantes que se acercaban a este posgrado, vuelve a ser cada vez que se inicia una de estas ediciones, nuestro desafío, ¿no? Tener esa convocatoria plural, amplia, interdisciplinaria, y quienes estamos en la docencia estar a la altura de eso, ¿no? Y poder en cada edición volver a revisar cuáles son los autores, cuáles son los clásicos, cuáles son los nuevos, qué nuevos temas, qué nuevas agendas, desafíos, lo que hoy hablaba hace unos minutos Alicia, y cómo incorporamos eso en los contenidos de cada una de las materias. Decíamos que nos convoca la desigualdad de nuestras ciudades latinoamericanas porque es un problema que estructura la vida cotidiana de buena parte de nuestra población, y en ese sentido el PEU en cada una de sus asignaturas invita a complejizar ese análisis, a pensar las desigualdades en plural, entrelazadas, y superar algunos sesgos de considerar algunos sectores sociales de manera homogénea, que a veces usan nociones como pobreza o informalidad de una manera que no distingue o no se cruza con esto con las desigualdades urbanas o metropolitanas. Desde políticas urbanas, que es la materia que vamos a compartir con ustedes junto con Fernán Bisuani y con Julieta Stragowitz, que está por ahí. Esas nociones, ¿no? de pobreza o informalidad están contenidas. Muchas veces se le atribuye la noción de orden a la ciudad formal, la ciudad, todo el desorden a lo que tiene que ver con la ciudad informal, ilegal, popular, ¿no? Tenemos nuestros propios, resuena en las políticas urbanas también de alguna manera, y ese modelo lo que elude justamente es la explicación a través de las desigualdades urbanas, ¿no? Por eso a nosotros nos interesaba traer esa manera de interpretar lo que sucede en nuestras ciudades en cada una de las asignaturas, dando alguna respuesta, alguna explicación, incorporándolo en nuestros contenidos. En realidad se trata de explicaciones que no están visibilizadas y que
cuando se presentan por un lado los barrios populares y por otro lado los countries, lo que no estamos analizando es que hay una disputa por el suelo urbanizado, que hay un mercado inmobiliario que está segmentado, que el precio del suelo permite que algunos puedan acceder a esa ciudad formal y que muchos otros se encuentren desplazados, se vean desplazados a lugares que no pueden, que no tienen, que están en situación de riesgo ambiental o que, bueno, inundables, etc. Entonces, nos acercamos de esa manera a un asunto que pone en cuestión la sostenibilidad social y ambiental de la dinámica de urbanización que tiene nuestra ciudad. Hablo especialmente de las ciudades de Argentina, pero es un patrón que de alguna medida también atraviesa el resto de las ciudades latinoamericanas, que tiene que ver con un crecimiento de baja densidad, extendido, con servicios urbanos básicos que muchas veces son insuficientes y con muchos procesos de autogestión, de autourbanización, junto a esos procesos de valorización del suelo que nosotros hagamos. Esta dinámica de urbanización, lo que nosotros vemos es que está poco problematizado en las políticas públicas y que eso pone en el centro de alguna manera la legitimidad de las políticas urbanas, la capacidad de transformación y la legitimidad de las políticas urbanas. Es un poco sobre esto y sobre otras cuestiones que vamos a hablar en la materia de política urbana. Y en esa línea quería contarles un poco a propuesta de Alicia, que nos pedía que contemos qué es lo que estamos haciendo en este último tiempo, cuáles son nuestras investigaciones. Queríamos compartir algunas reflexiones de un artículo que hicimos hacia fines del año pasado con Julieta, a partir de una invitación que nos hizo Fernando Carrión y Paulina Cepeda, que fue una invitación, que ambos son de Flaxo, Ecuador, y ellos nos hicieron una invitación a presentar, a dialogar a través de un artículo en el que nos proponían interrogar y reconocer diversos tipos de violencias ejercidas sobre la ciudad. En realidad, a algunos de los componentes de la ciudad, y a partir de utilizar la noción de urbicidio. Esa fue la propuesta. Y por supuesto la primera pregunta que nosotros nos hicimos es, bueno, ¿qué agrega la operación de analizar el borde metropolitano, en este caso de Buenos Aires, restituyendo aquello que fue destruido? Porque eso era un poco la propuesta de trabajar con la noción de urbicidio. Lo que nosotras hicimos fue, en realidad, trabajar sobre casos que ya habíamos analizados y tratar de ahora mirarlo con esta nueva lente, esta nueva noción que nos proponían desde urbicidio. En principio distinguimos tres lógicas que nosotros veíamos como lógicas intencionadas de destrucción de algún tipo de ciudad. La primera, las prefiguraciones del ordenamiento urbano ambiental en los márgenes habitados de los ríos contaminados. Las segundas, las redes de ilegalidad en los asentamientos. Y la privatización o socialización selecta de los espacios públicos en las urbanizaciones cerradas. Eran para nosotros tres territorios frágiles donde queríamos volver a mirarlos y repreguntarnos a partir de esta propuesta, que fue una propuesta exploratoria y en realidad estimulante para volver sobre procesos sobre los que ya habíamos trabajado. Cuando distinguimos esto de la prefiguración de
de las áreas verdes como única opción para los márgenes habitados de los ríos que son atravesados por la urbanización, en realidad nosotros lo que queríamos era detenernos en las acciones de desalojo y de relocalización que encuentran su justificación en justamente ciertas ideas y prácticas del ordenamiento urbano y ambiental, ¿no? Y muchas veces se presenta como consecuencias imprevistas o contradictorias de una buena causa ambiental. Entonces nosotros queríamos volver sobre esos procesos y interrogarlos de otra manera. Empezamos a preguntarnos sobre qué se destruye cuando se proyecta un área parquizada en esos márgenes que se encuentran habitados, qué se pierde y qué se olvida en nombre del ordenamiento urbano ambiental. Y en ese proceso, esa aproximación nos permitió no solo analizar esas que se había dejado de lado, que se había destruido en esos márgenes, sino que también nos permitió restituir otras acciones colectivas de resistencia a ese desalojo y otros procesos de reorganización y, en definitiva, el efecto politizador de algunas acciones de ordenamiento urbano-ambiental. Cuando analizamos el proceso relacionado con las redes de ilegalidad y las formas de circulación de violencias en los asentamientos populares de los bordes metropolitanos, nos detuvimos especialmente en reconocer cómo se destruyen las formas de organización existente al tiempo que estas redes de violencia delimitan algunos sectores que pueden ser atravesados y otros que están prohibidos, cuya circulación se prohíbe. En una primera aproximación nosotros veíamos eso como espacios claramente delimitados, pero al volver a estos procesos, a través, como decía, de la noción o a partir de la noción de homicidio, nos permitió pensarlos de otra manera. Vimos cómo fundamentalmente lo que había. La primera pregunta que nos hicimos fue: ¿qué se destruye cuando las redes de ilegalidad encuentran condiciones para su expansión en contextos de alta vulnerabilidad y privación de derechos? ¿Qué se pierde y qué se olvida del proceso de autogestión del hábitat? Nos permitió, en realidad, indagar sobre las formas de desorganización, ¿no? Cómo las redes de ilegalidad desorganizan los procesos de autogestión del hábitat y cómo la circulación de violencias contribuye a la violencia interna y a la deslegitimación del proceso de organización. Por último, y al momento de revisar lo que llamamos la socialización selecta del espacio público en las urbanizaciones cerradas, ahí la particularidad sobre la que nosotros trabajamos era en aquellas urbanizaciones cerradas que se instalaron en periferias que tradicionalmente habían sido urbanizadas por los sectores populares, porque bueno, ahí es donde especialmente se aumentó la conflictividad, la visibilidad de las fronteras internas y la conflictividad por el uso del mismo territorio, ¿no? Ahí también las preguntas que nos hacíamos era ¿qué se destruye cuando las urbanizaciones cerradas se localizan en las periferias populares? ¿Qué se pierde y qué se olvida del uso del espacio público? Nosotras decíamos, si lo urbano es densidad y diversidad, la restricción en los usos, la elitización y la homogeneización del espacio público, lo que hizo fue poner en cuestión la noción misma de la ciudad, porque esos componentes pasan de ser los atributos valorados por la ciudad, es decir, la diversidad y la intensidad, a convertirse en aquello de lo que se quiere huir y aislar. Y ya como palabras de cierre, y en especial para quienes hoy inician la maestría o el doctorado, sobre todo queríamos detenernos en la importancia de las preguntas, en hacernos preguntas, en recuperar las viejas preguntas, las clásicas, las nuevas, la importancia de volver a experiencias que ustedes
tengan con nuevas preguntas. En este trabajo nosotros intentamos poner en juego algo así como una etnografía del Estado, porque lo que queríamos era mirar las prácticas, lugares y lenguajes que son consideradas que están en las márgenes del Estado, ¿no? Una mirada sobre un tipo de prácticas que parecen deshacer al Estado en sus márgenes, tanto territoriales como conceptuales, y donde entonces el territorio, más que el aparato del Estado, es el lugar donde se definen y redefinen los problemas públicos. Y como decíamos antes, es sobre esto y sobre otras cuestiones más que vamos a trabajar en política urbana. Muchísimas gracias, Andrea. No sé, Lorena. Bueno, vamos a compartir entonces la próxima charla con Lorena Bexley, que es doctora en urbanismo por la Universidad Politécnica de Cataluña, es investigadora del CONICET y en este momento es directora del Centro Territorio, Transporte y Ambiente de la Universidad Nacional de San Martín. Gracias. Y gracias por la invitación y gracias por, es un lujo el compartir acá esta mesa o este panel. Bueno, algunas cosas ya se dijeron, así que voy a tratar de ceñirme voy a hacer algo que no hago nunca, que es medio leer y no tener mapas, que es como todo un desafío. Pero voy a seguir un poco el hilo de lo que preparé y en todo caso voy más rápido en las cuestiones que ya se desarrollaron. Bueno, bienvenidos también. Yo este año no voy a estar, lamentablemente, pero bueno, es un espacio hermoso el del doctorado y bueno, espero que lo disfruten y lo puedan aprovechar. Yo lo que hice cuando Alicia me invitó a pensar en esta cuestión de los temas y los desafíos en los estudios urbanos fue buscar un trabajo que habíamos hecho bueno, que se publicó en un estado de la cuestión sobre los estudios sobre la región metropolitana de Buenos Aires, que fue casi mi primer trabajo cuando volví de España, y que fue un encargo del ICO para un relevamiento. Hicimos un relevamiento bastante exhaustivo, hicimos 335 registros de artículos científicos, capítulos, libros, proyectos de investigación en curso entre 1990 y el 2010. Eso después llevó un tiempo a publicarse y está publicado en la revista Estudios del Hábitat de la Universidad Nacional de La Plata con fecha 2015 y se llama De las ciudades globales al hábitat y las periferias, una revisión de los estudios urbanos sobre la región metropolitana de Buenos Aires, 1990-2010. Bueno, una cuestión primera que nos planteábamos con Alicia era cómo recortar, ¿no?, la cantidad de trabajos, o sea, cómo hacíamos para delimitar un poco ese relevamiento, más allá de la temporalidad y de que era de la región metropolitana de Buenos Aires. Y entonces, bueno, una cosa que dice ahí el artículo es que son estudios, que dice, porque lo pensamos, que son estudios que además de examinar las múltiples dimensiones que están por detrás del urbano, consideran la ciudad y el territorio en sus dimensiones materiales. Y esto un poco, bueno, me hizo acordar también al discurso reciente de Antonio Font, que fue mi director de tesis doctoral en Barcelona, en su discurso de investidura como doctor honoris causa en la Universidad Politécnica de Valencia el año pasado, que él dice que el urbanismo se trata de una disciplina académica que es teórica y práctica, que es una acción informada por la teoría y a la vez una teoría informada por la acción no solo de los urbanistas, digo yo, sino de todos los actores que intervienen en la construcción del territorio. Entonces, bueno, un poco habiendo encontrado ese marco, nos preguntábamos, volviendo al trabajo de relevamiento, cuáles eran los temas centrales de las investigaciones en y sobre la región metropolitana de Buenos Aires en ese periodo, las persistencias de antiguos temas, desplazamientos por nuevos, vacancias, etc.
Bueno, y organizamos 5 grupos de temas problemas que los discutimos muchísimo, los cambiamos un montón de veces porque se nos superponían los enfoques, las mismas personas estaban en distintos grupos y al final quedaron como los paquetes temáticos que una similitud tienen con los que en la primera diapositiva que presentaba Alicia Sicardi de los temas de prepandemia. Y entonces hablamos de un paquete de ciudades globales y cambios territoriales, un segundo de políticas públicas y gestión urbana, un tercero del hábitat y la vivienda, un cuarto de estudios culturales e historias urbanas y un quinto que creo, la representación del territorio, creo que porque estaba yo participando de eso, si no, no lo hubiéramos puesto. Entonces, bueno, no les voy a contar el trabajo, lo pueden buscar, pero sí algunas cuestiones bueno, con las que yo me quedé y que a mí me sirvieron mucho porque en ese momento me permitió armarme el mapa de cómo eran los estudios urbanos en la región metropolitana de Buenos Aires y lo que da el título al artículo, hablamos de este desplazamiento del foco colocado en los procesos de globalización, o sea, de las discusiones de teoría de la ciudad global, Saskia Sassen, de la ciudad informacional de Castells, etcétera, a investigaciones que empezaban a poner el foco, o que ya empezaban, no, ya venían poniendo el foco en, bueno, temas como el mercado de suelo, el mercado inmobiliario, la presencia del Lincoln Institute of Land Policy desde el 93 en América Latina, fomentó, promovió trabajos e investigaciones en temas de grandes proyectos urbanos que se mencionaban, recuperación de plusvalías, informalidades vinculadas también a los aspectos jurídicos de regularización dominial, también los productos de la globalización, ahí, bueno, un poco me tocaba de cerca el trabajo que estaba haciendo en ese momento sobre shoppings, terciario corporativo, o sea, el mercado de oficinas, cómo se iba reestructurando la región metropolitana en relación con las centralidades, la policentralidad, bueno, que pese a la gran fuerte presencia del centro tradicional, bueno, no me voy a extender sobre esto, pero las redes de transporte y cómo todos estos nuevos productos, artefactos de la globalización que dice De Matos, que dice Pablo Chicolela, se vinculaban con la reestructuración de la región metropolitana, del sistema de transporte y de los patrones de movilidad cotidiana, y esto, bueno, nos parecía importante que el análisis de las tendencias metropolitanas más allá del caso de la tipología, o sea, como buscaban de alguna manera recomponer la complejidad del conjunto metropolitano, o sea, hasta dónde, cuál es el alcance de lo metropolitano, ¿no? Lo mismo con los trabajos en las políticas de fragmentación y segregación, de dualización o de polarización sociourbana, de la accesibilidad al transporte y a los servicios urbanos esenciales, que hoy se mencionaba, de las estrategias de acceso a la vivienda y de producción social del hábitat, donde de vuelta la región no aparecía como un bloque, sino que la movilidad de los actores, incluido el Estado, aparecía en general. Los conflictos urbanos eran estudiados en recíproca relación con las dinámicas de expansión urbana y territorial. Y bueno, y todo un display de nuevas políticas que aparecían a partir del 2001, post-crisis 2001, con políticas públicas en forma de planes territoriales, de planes sociales, de programas habitacionales. Bueno, es la época de los lineamientos metropolitanos de Garay, del PET de Aguilar, de los planes municipales financiados por este programa de UMPRE, con préstamo BID, que hizo un montón de planes que se llamaron estratégicos de desarrollo territorial, de desarrollo estratégicos territoriales, ambientales territoriales, bueno, muchos planes municipales con distintos nombres, bueno, que hay un artículo fantástico de Margarita Goodman y Weiner que los analiza, y bueno, y una serie de programas habitacionales, Promeva, Procrear, Plan Federal, etcétera, que se estaba criticando y aparece, bueno, como corolario de esta década de movilización social, la nueva ley del hábitat, ¿no? Y bueno, los estudios culturales, no voy a hablar de eso, pero cartografías históricas, paisaje, profesionalización de las disciplinas de la ciudad, circulación de ideas, como todos los trabajos del Instituto de Gino Germani sobre procesos de renovación urbana, bueno, desde el ICO con las experiencias de los viajeros, la búsqueda de articulación de ideas, prácticas, actores, bueno, en general todos estos trabajos manifestaban una búsqueda de articulación de ideas, prácticas, actores,
cultura, objetos y procesos. Bueno, en ese ámbito, pues o en ese contexto, como conclusión del trabajo, que no tenía conclusiones, sino que eran también preguntas, bueno, apuntábamos algunas asignaturas que nos parecían pendientes, decíamos que los sistemas de infraestructura o las redes de infraestructura, bueno, a la que aporta la tesis de Andrea Catenacci, y también los temas de sustentabilidad requerían más profundización, sobre todo a la escala metropolitana, que la planificación y la gestión urbana se parecían todavía demasiado ceñidas a cuestiones de articulación institucional o jurisdiccional, que la vinculación entre las lecturas y las configuraciones territoriales y las sociedades que los habitan eran estudios en danza, o sea, que necesitaban mayores esfuerzos de estos multi e interdisciplinares, y que, bueno, y la necesidad también de acercar los organismos públicos a los centros, fortalecer la relación entre organismos públicos y centros de investigación. Bueno, estos estados de la cuestión se hacen normalmente en momentos de cambio. Nosotras, de hecho, nos apoyamos en estados de la cuestión anteriores que se habían hecho entre los 80 y el 2000, de Carrión, de Tajerser, de Cuenca, de González Reynoso y más. Y probablemente en este momento, post pandemia, necesitaríamos hacer los 335 registros para ver cuáles son en este momento de cambios de todo orden, ¿no? Bueno, una pandemia esencialmente urbana y lo que conlleva, y bueno, y espacial, y social, y económica, y tecnológica, y política, donde se han puesto en crisis principios tradicionales del urbanismo. No sé, yo explicaba muy tranquila las ventajas de la ciudad compacta, hoy me cuesta más, el problema de los alquileres, el acceso a la vivienda, no, lo explico tranquila, pero digo, lo tengo que justificar mejor. La contaminación ambiental, el contagio, la falta de espacios libres, cuestiones como el aumento del teletrabajo, el comercio digital, los Zooms, todo esto en un contexto de un planeamiento que tiene muy escasa participación pública, o sea, estoy hablando, bueno, sobre todo de Ciudad de Buenos Aires, complejización de las normativas que se prometían simplificar y que han aumentado distancia entre los objetivos de los planes y las reales decisiones sobre las transformaciones de las ciudades, con lo cual una crisis bastante general del planeamiento, más todos los cambios de distintos órdenes que mencionaba. Bueno, sería interesante ver bueno, cómo esto repercute o ha repercutido en los estudios urbanos y los temas emergentes. Yo, digo, no podía hacer nada serio, y entonces lo que hice fue como anotarme los títulos de las tesis doctorales que acompañé o que acompañé y que dirigí o codirigí, para ver los temas emergentes que emergen en mi entorno, digamos. Y nada, las anoté, digo, los títulos parecen, así viéndolas todas juntas, obviamente es re incompleto, pero apareció un abanico de cuestiones como el turismo y la gobernanza empresarial en la tesis de Luciana Rodríguez, que es una tesis de acá del doctorado de estudios urbanos, muy, muy bonita, y que nos habla del turismo como una actividad económica capitalizada por la política pública para crear nuevos productos de ocio y consumo en el marco de un cambio de orientación empresarial de las políticas públicas en la ciudad de Buenos Aires, bajo estas ideas de competencia interurbana, de marketing urbano, de estrategias blandas alineadas con referentes y discursos internacionales. La tesis de Martín Lema, que no sé por qué la puse después porque es anterior, que también se defendió acá en el marco del doctorado, ahí fui codirectora, que nos hace pensar en las distancias o las tensiones que se generan entre ciudad deseada, o sea, la ciudad de los discursos del planeamiento, la ciudad planificada, que es la que nos da las normativas finalmente, y la ciudad construida, la que construye el mercado inmobiliario, ¿no? Y que también tiene sus discursos del marketing que son interesantes poner en relación. La tesis de Claudia Marani, que ahora está parada, pero que tiene que ver con la marginalidad en los territorios de la horticultura y el acceso desigual a los recursos de la producción agrícola en las inmediaciones de Córdoba. Esto nos habla del periurbano, de la soberanía alimentaria,
de temas también de infraestructura territorial, del riego, de la división del suelo, del acceso a los servicios por parte de los horticultores, etc. Antes de ayer discutíamos con Graciela Fabeluques la tesis de Beatriz Rodríguez, que esa se está haciendo en el marco del doctorado de la FADU, que nos habla del papel de las peatonales en la transformación del centro de Buenos Aires, y tiene por caso la calle Florida, la Valle, Corrientes y las nuevas peatonales, y nos explica como un cambio de paradigma en el concepto de la peatonalidad y en el uso del espacio público y la disputa, digamos, por el uso del espacio, con esta triada que además me toca de cerca porque tiene que ver con la centralidad, la movilidad y el ocio y el consumo, que son tres temas que Beatriz los trata de perspectiva histórica y que yo los trabajo dentro de mi investigación en temas más contemporáneos, ¿no? Y los últimos dos que están es un momento de cambio mío también. Yo cambié de mi sede de trabajo de CONICET y me estoy acercando también a los biólogos, con los que cuesta trabajar, y a temáticas que tienen que ver con lo ambiental. Y entonces, bueno, codirigí la tesis de Marta Yáñez, que es de maestría y que tiene que ver con los circuitos de residuos de la industria textil, y esto tiene que ver con las economías circulares, pero que también tiene que ver con los actores sociales ligados a cuestiones territoriales, a desarrollo tecnológico, cómo usar esto que se llama la cycle, ¿no? Como un residuo puede ser producto o insumo de otro circuito productivo. En el Partido de San Martín, que es ahora donde estamos trabajando más los temas de investigación, y una tesis que se empieza ahora de una becaria muy jovencita, Agustina Martorell, que está trabajando en un barrio, un antiguo barrio industrial, que es un barrio que se llama Villa Lynch, que hay tejidos mixtos, es parte de la ciudad compacta, es un barrio que se mezcla la residencia y la industria, y estamos tratando de hacer un relevamiento sobre problemáticas ambientales, las típicas sobre problemáticas urbanas, haciendo un relevamiento de indicadores clásicos de urbanismo, densidad, uso del suelo, zonificación, y morfología urbana, por supuesto, y vincularlos también con muestras de calidad del aire, de calidad de agua, tráfico, ruido, para ver de qué manera podemos llegar a compatibilizar o integrar miradas urbanas y ambientales y aportar a una renovación del instrumental urbanístico vigente. Y bueno, me parece que así para cerrar, que la cuestión del ambiente es un tema, esto ya son especulaciones, me parece que el tema del ambiente y estos temas que aparecen como renaturalización de las ciudades, la sostenibilidad energética, las formas alternativas de movilidad, la valorización del espacio público, la gestión del riesgo, las medidas para reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, etcétera, están bastante marcando la agenda de los temas urbanos, muchas veces porque los temas prioritarios para financiación de proyectos o encargos de consultorías o programas internacionales de la CAF o de BID se dan a esos temas, con lo cual, pero que de alguna manera soslayan algunas grandes problemáticas sociales y de equidad y de salud y de acceso a la vivienda y de protección al patrimonio y de mejora de los barrios, pero al mismo tiempo nos obligan a ser pensados junto a los anteriores, con las inundaciones, con la calidad del agua y el aire, con temas de renaturalización que en el fondo están intrínsecamente relacionados con estas grandes problemáticas ambientales y nos ponen como real desafío esta cuestión de compartir metodologías, charlar y decir, bueno, lo que es para vos hábitat, territorio, movilidad, sustentabilidad, transporte, bueno, ¿para qué? ¿Cómo es para las ingenierías, para las ciencias sociales, para las disciplinas, para las ciencias ambientales, para las humanidades? ¿Cómo bueno, nos obliga a ponernos en diálogo? Pero a la vez, a mí es una cosa que quizás es una alerta temprana, pero haciendo énfasis en esto del tema ambiental, algo que a mí me parece que es el peligro del urbanismo de los indicadores, ¿no? O sea, es como que hay unos esfuerzos muy grandes en monitoreos, sistematización, guías de buenas prácticas, guías de soluciones dadas, guías de cajas de herramientas, digamos, que son súper interesantes,
pero parece que la pregunta de cómo diseñar metas e indicadores para monitoreo y evaluación de políticas públicas se ha convertido como en el eje central o el objetivo central de organismos internacionales, incluso de los propios municipios para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, obviamente el urbanismo convencional orientado a la regulación del suelo y a la zonificación es un instrumento insuficiente para hacer frente a estos temas, pero al mismo tiempo preocupa, digamos, que esta diversidad de objetivos estén todos puestos a un mismo nivel, digamos, y el objetivo de la ciudad como objetivo colectivo, digamos, debería como estar, bueno, son apreciaciones personales, pero quería igual decirlas, aunque de manera un poco desordenada e improvisada, pero es algo que me viene dando vueltas en la cabeza, no tenía un cierre, así que... Buenísimo, Lorena, muchas gracias. Y pasamos entonces a Daniela Soldano, que es politóloga, magíster en política social de Flaxo, doctora en ciencias sociales y en este momento se fue a la Universidad del Litoral, y sus temas de investigación centrales son políticas sociales y cuestiones sociales y culturales medio urbanas. Bueno, qué lindo, un gusto la verdad compartir esta mesa, me llevo un montón de ideas, comparto, me hicieron pensar un montón. Están, me parece, como ya cansados. Yo voy a tratar de ser breve, es decir, no lo voy a lograr. Porque cuando uno dice que va a tratar de ser breve, no lo va a lograr. El que avisa no traiciona. No. Hice una cosa muy así porque me siento realmente muy cómoda en el espacio. Quiero también muchísimo, obviamente, al instituto, la propuesta que se ha alimentado colectivamente a lo largo de los años. Verla crecer así es alucinante, es fenomenal. Te escuchaba lo de las tesis. Así que bueno, celebro el encuentro y les auguro un lindo espacio de aprendizaje y de desafío, ¿no? Intelectual, ¿no? Me parece que eso está bueno porque es un programa que tiene esa intención, ¿no? De corrernos del lugar tradicional o del lugar más cómodo para pensar los problemas, así que bueno, eso está bueno. También celebro que esto de los estados del arte, porque el Instituto del Conurbano y la UNS es una institución que siempre se piensa mucho a sí misma, y hay hitos, ¿no? Por ejemplo, de los estados del arte, que en su momento aparecían, y ahora recuperarlos, mirarlos en perspectiva, qué buen ejercicio. Yo lo escuchaba así, verlo vis a vis, el que está haciendo la UNAM, a través del reglamento que nos mostraba Alicia, qué importante establecer esto de la memoria del campo, de la memoria, hacer como este ejercicio de registro, porque me parece súper valioso epistemológicamente, ¿no? Y políticamente también, pero bueno, nada, eso. Con respecto a, cuando me invitó Alicia, yo decía, bueno, ¿qué puedo aportar a todo lo que ya se dijo? Y ahora se me desordenó mucho más en función de lo que dijeron los colegas. Cuando todo esto comenzó, ya hace muchos años, hace como 40, ¿no? ¿Cuánto cumplió? 30. Ustedes imagínense que esa era la sociedad donde justamente el conflicto social estaba larvado, estaba eclipsado por una sociedad del 1 a 1, donde había una etapa de cierta, no solo apatía y desafección, sino de cierta invisibilización de los problemas sociales que estallaron así de una manera rutilante los años después, ¿no? Piensen en ese momento. El Instituto del Conurbano y la universidad querían problematizar algo que estaba opaco, que estaba invisibilizado, que era el conflicto que se iba a manifestar severamente, ¿no? En la cuestión social post-2001, en el ámbito urbano como su espacio de despliegue de impronta fenomenal. Pero, entonces en ese momento, cuando pensaban, por ejemplo, lo cultural urbano, yo me acuerdo, porque recién me habían incorporado al instituto, había todavía objetos que ahora nos parecen como fantasmagóricos, ¿no? Por ejemplo, estudiábamos tribus urbanas, o estudiábamos, el ejercicio de la cultura en el escenario de la ciudad, que parecía un escenario ordenado, insisto, por una lógica de intercambio. Bueno, yo doy procesos culturales urbanos, o sea que van a ver que cambié el registro acá, ¿no? Como ordenado por el funcionamiento de un mercado que parecía poner las cosas más o menos en un lugar predecible para todos los actores. Eso revienta por los aires, ya lo sabemos, unos años después, y la reflexión sobre el territorio que había estado como muy, invisibilizada o hasta cristalizada, el territorio era una especie de fetiche. Cuando arrancó
la reflexión sobre lo local, ¿no? Lo local eran espacios tranquilos, espacios que se podían gobernar, en todo caso que se podían estimular, ¿no? Ahora, la idea del desarrollo local tenía toda una perspectiva y un aliento, como él se planteaba, de innovar, de pensar en la planificación, en la regulación, en el gobierno de lo local, donde había que estimular actores, entramados, bueno. Unos años después, el territorio contesta eso de una manera fenomenal y se convierte, no solo deja de ser ese espacio que se podía regular o gobernar y fetichizado, sino el laboratorio de todas las transformaciones, de las nuevas formas de subjetividad, de las nuevas formas de representación y de las nuevas formas de identidad. O sea, toda la literatura sobre el territorio como el nuevo espacio de inscripción social que empezaba supuestamente a reemplazar definitivamente al trabajo asalariado o al mundo del bienestar tradicional. De nuevo, eso fue como una especie de fenómeno así como pendular. Y después eso se tuvo que calmar un poco, porque el territorio tampoco terminó de ser ese espacio de inscripción y de construcción identitaria que reemplazó al mundo del trabajo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque me parece que los objetos de investigación del urbano tienen que también, bueno, anotar en esta lista a lo que no hemos mencionado, por eso lo traigo yo, que es cómo se transformó el mundo del trabajo, sí se habló de la informalidad, de la necesidad de pensar la informalidad en una perspectiva compleja, y cómo se transformó la estructura de riesgo de la sociedad, ¿no? Y todo aquello que reclama ser protegido en nuevos términos, ¿no? Se hablaba de la vejez o de las infancias, y yo diría de algo que hoy está en discusión en el campo de la política social, que me parece súper interesante, que es la población en edad de trabajar. ¿Quién protege y cómo se protege la población en edad de trabajar que tiene problemas de acceso a un empleo de calidad, digno, qué sé yo? Y otra dimensión, me adelanto al fin del cuento, no importa, que es toda una serie de nuevas preguntas que se hace en la agenda de la política social y de la política social urbana, que es las políticas que atienden el ciclo de vida y que piensan la vida, digamos, de una punta a la otra, desde una perspectiva también que alienta los intercambios intergeneracionales, que también dejó la pandemia por las buenas y las malas razones que planteaba Alicia al comienzo, que fue, bueno, cuando todos los grupos etarios convivían en el hogar, cuando había que resolver necesidades de cuidados de un modo diferente, negociando el espacio doméstico, etcétera, etcétera. Si tengo un minuto después vuelvo y si no, en el intercambio, qué sé yo. Pero le quería dejar anotado eso, o sea, el problema de la crisis nunca terminal del capitalismo y sobre todo de esta nueva versión de un trabajo, de un mundo de asalariados que no termina de extinguirse y que ahí la miro a Ruth Muñoz que se pertenece, ¿no? Y que convive con nuevas formas de representación, de subjetividad y de identidad, que tampoco se construye de un modo completamente alternativo, sino que negocia la reincorporación a ese mundo de interpelación al mundo laboral y del sistema de protección del estado de bienestar que no termina de desactivarse. Y cómo eso impacta en lo urbano, ¿no? Impacta de múltiples maneras. Bueno. Entonces yo decía, los años 2000, en ese momento que hicimos el estado del arte, hacen estallar el problema de la desigualdad que había estado como un poco encriptado. Y el tema de la cuestión social urbana es el tema de la desigualdad. Y piensen en los años 2000, cuando se armaban esos estados del arte, en esa década, post-2001 sobre todo, lo que empieza a instalarse de una manera fenomenal en el espacio de la ciudad, en el paisaje de la ciudad, que era, bueno, todas estas formas de la marginalidad avanzada, que ya no solamente habían llegado para quedarse en la ciudad, sino que empiezan a establecer nuevos fenómenos o empiezan a establecer nuevas demandas que yo diría que son lo que hoy hay que estudiar, ¿no? Que es lo que está metiéndose en las tesis, en las preguntas de ustedes cuando empiezan a investigar, en las propias, ¿no? Mi proyecto de investigación actual, que es cómo se negocia, ¿no? Hoy el objeto son las negociaciones. Son no solo las interacciones, sino las negociaciones entre grupos diferentes en los espacios de la ciudad. Esto antes se planteaba más en términos de disputas, de tensiones respecto a la apropiación del espacio. Hoy hay todo un giro de la literatura, sobre todo la teoría del alcance medio, de la sociología de los problemas públicos, que pone el foco en las interacciones de rutina, y yo creo que los espacios urbanos, los bienes comunes son miradores privilegiados para ver eso. Eso es un primer punto. O sea, el estallido de la marginalidad como fenómeno y como emergente de la ciudad, a la discusión y a las investigaciones sobre negociaciones e interacciones, digo, entre trapitos y vecinos, entre
peatones y conductores, al interior de los espacios, de los equipamientos colectivos, me refiero al acceso a la salud, a la educación, etc. Bueno, todo el mundo ahí, ¿no? Lo otro que quiero plantear es, bien lo trabaja Lorena, dejarlo anotado acá, que es el giro de la movilidad, que se ha impuesto en los estudios urbanos de una manera fenomenal, y en el estudio de lo cultural urbano atraviesa todo, obviamente, la geografía, el urbanismo, la sociología, pero también esta mirada, se tomaron los desplazamientos como miradores de las transformaciones urbanas. Eso ha sido de un crecimiento exponencial. Y lo anoto porque, bueno, nosotros lo hemos elaborado en su momento, pero llegó para quedarse. O sea, mirar la movilidad y los desplazamientos, a ponerlos en el centro de la escena como un mirador de la cuestión social urbana, como un mirador de los paisajes, como un mirador de la ciudad, como un mirador de la desigualdad. Bueno, lo deben saber, pero lo anoto acá como me parece importante. Otra cosa que me parece que cambió de ese balance que hacíamos ahora, y que me parece que el programa de estudios urbanos lo atraviesa, es el tema de, esto lo discutimos mucho con Alicia Noy, una sobresaturación de la discusión sobre la segregación, ¿no? Y la fragmentación socioespacial. Y hoy, no sé cómo lo ven acá los colegas, pero me parece que esa pregunta se ha apagado un poco porque es como una especie de reconocimiento de que eso es una dinámica que llegó para quedarse, y me parece que las nuevas preguntas van por el tema de las interfaces, ¿no? Y de cómo salir de pensar los territorios fragmentados. Hay un libro muy lindo, no me sabe el autor, después se lo paso, lo voy a dar en la materia de profesor cultural urbana, así que paso el chivo, que trabaja la idea de los enclaves a los umbrales. Y revisa la idea de los enclaves, de los supuestos procesos de segregación y de inmovilización de los sectores populares o los sectores de altos ingresos. De nuevo, la movilidad aparece muy en el eje, y revisa más bien, conecta con lo primero que dije, los intercambios y las interfaces. Los objetos hoy en investigación ya no son tanto, o son, es la ciudad metropolitana, pero también las otras escalas, ¿no? Que los aglomerados de tamaño intermedio están cobrando como mucha fuerza en la investigación. Bueno, yo ahora estoy investigando uno, que es la ciudad de Santa Fe, y de alguna manera me llevé todas estas preguntas para estudiar otras cosas, y descubrí, pero porque yo lo descubrí ahora, no es que lo descubrí, sino que esto venía de lejos, pero digamos, cómo pensar los periurbanos de ciudades intermedias, o la relación entre lo rural y lo urbano, cuando hay dinámicas metropolitanas como de desarrollo incompleto, cuando una ciudad no termina de ser ni una cosa ni la otra, pero a su vez expresa todas las tensiones de querer ser metropolitana y no serlo. Que si uno mira las ciudades, en Argentina hay muchas que aplican esta categoría, y me parece que también hay que anotarlas en esta nueva lista de temas que estamos investigando. Dos cosas más. Lo que dije recién del giro identitario, me parece que hay que seguir pensando el problema de las identidades y de las nuevas las formas de la subjetividad, de la crisis de la sociedad salarial, porque seguimos viviendo en esa crisis. Es una discusión que parece ambigua, que parece perimida, pero sigue presente, conviviendo con todas otras formas de subjetividad y de identidad del capitalismo contemporáneo, el capitalismo uberizado, el capitalismo de plataformas. Pero ahí hay dos mundos que conviven y producen categorías de identificación y categorías que arman una subjetividad urbana muy compleja, que me lleva al cuarto giro, que es el giro del corporal, o el giro del cuerpo, o el giro de los riesgos, ¿no? Si la sociedad de trabajo asalariado, la sociedad tradicional, que supuestamente está en proceso de extinción, ponía el problema de los riesgos en el mundo del trabajo, en relación a la máquina, en relación al proceso de trabajo, ¿no? Hoy el riesgo está en el cuerpo, ¿no? En el propio cuerpo. Hasta hace poco vieron que hubo una discusión sobre la regulación del trabajo de pedido ya, de rápido, y se suspendió, digamos, ¿no? Se hizo básicamente porque ahí, y esto lo pongo como tema de los estudios urbanos, puede parecer medio raro, pero es el problema de pensar la regulación, o sea, volver a pensar el problema de la regulación atravesando todos los objetos. Después, si quieren, aclaro qué quiero decir más con esto, ¿no? Pero me parece que hoy la distinción entre la informalidad y la formalidad y la frontera entre esos mundos tiene que ver con el poder del Estado,
que regula, el poder del Estado que decide si avanza o no en esta operación de regulación de prácticas laborales y prácticas sociales que hoy conviven como huérfanas, ¿no? Supuestamente huérfanas de esa mirada. Decía el giro de los cuerpos, y con esto termino, estos giros, ¿no? Que me parece que es necesario recuperar en este checklist de Tebas, requieren una mirada, lo dijo Ruth al comienzo, que vuelva a apostar, yo no digo por una construcción de teoría social general, porque digamos, los clásicos han muerto, no lo que dijeron, pero ellos sí, digamos, ¿no? Quizá con Charles Steele y con, bueno, el propio Latour, ¿no? Sí, han muerto los autores totales, ¿no? Los tipos que decían, bueno, vamos a vivir cómo funciona la sociedad, pero hay que intentar ir por teorías que traten de correrse de la mirada monográfica, lo digo para mí también, ¿no? Y que traten de pensar categorías de alcance medio, categorías que puedan pensar la complejidad, que se animen a pesar de la dificultades metodológicas, a repensar, a construir una mirada más holista, ¿no? de los procesos que nos atraviesan, y me parece que ahí es su origen. El programa de estudios urbanos tenía una mirada que trataba de construir una epistemología de lo urbano, más allá de esta compartimentalización de objetos y de miradas. Esa intención sigue vigente, digamos, no sé si se ha logrado, probablemente nunca se logre, pero sí animarlos a emprender este camino desde este lugar, de decir, bueno, aunque estudie un objeto pequeño, aunque estudie un recorte, aunque estudie en una aldea, ¿no? Que eso que yo estudie, no sé, como decía Gertz, se hable de la sociedad, de la humanidad en su conjunto, ¿no? O por lo menos lo intente. Parece que ese es el desafío de la epistemología de los estudios urbanos que bueno, nos queremos animar a emprender. Bueno, hasta aquí. Gracias. La verdad que fue una muy buena elección que estén ustedes cuatro, porque creo que realmente tenemos un buen panorama de problemas y desafíos. Así que la verdad que les agradezco un montón. Creo que tenemos un ratito si quieren hacer preguntas cruzadas, sobre todo ustedes cuatro. Y después ustedes, que deben estar abrumados, pero esto saben que es como, ¿vieron en Netflix que hay un avance sobre la serie? Para Guido, después tienen cada capítulo les va a iluminar algunas cosas y algunas no, pero creo que fue, nada, les agradecemos un montón porque creo que el panorama que abrieron fue de excelentísima calidad. Así que bueno, si ustedes quieren hacer algunas preguntas, observaciones o... Yo puedo sumar una cosa a la larga lista. No, porque la verdad que fue una revisión no intencionada, supongo, pero con un imprevisto resultado de realmente una especie de paneo de cuestiones que están sobre el tablero que es muy estimulante para los que tienen que elegir un tema de tesis. Los quiero ver, pero la verdad que tienen un menú muy interesante. Solamente me resonaba un temita más, un gusto más en el menú, que un poco lo adelantaste o lo tocaste de costado, Daniela, que tiene que ver con los instrumentos. Por ahí no es un tema novedoso, digamos, no es como repensar la ciudad a partir de la pandemia, que eso sí realmente es una actualidad absolutamente candente, pero sí creo que atraviesa de alguna manera y puede atravesar, no necesariamente los temas de tesis, pero sí los procesos de elaboración de las tesis, y por lo tanto para los que dirigimos tesis, de las direcciones de las tesis, es con qué instrumentos se piensan estos problemas urbanos. Ahí siempre con Alicia tenemos una discusión. Porque Alicia me dice, no, los instrumentos son aquellos con los que se interviene, es la normativa, los planes, y yo digo, no,
Los instrumentos son con los que se piensa y con los que se conoce. Las teorías, los métodos, los relevamientos, los medios gráficos, los medios estadísticos. Pero bueno, sacando esos que en realidad de lo que hablan es de cuánto por ahí habría que seguir trabajando esta cuestión, esta noción de instrumentos, pero sí creo que en simultáneo con estos procesos que se ven en este momento en relación a las ciudades metropolitanas y todo lo que viene después, va en relación con cómo formulamos las preguntas y con qué instrumentos, con qué teorías, con qué horizontes. Está siempre la tensión entre conocer e intervenir, que también atraviesa muchas veces los temas de tesis. No sé, solamente me dejaron como picando el temario y me pareció interesante su algo. Muchas gracias por el trabajo que hicieron de poner las cosas sobre la mesa. Alguna. Totalmente. Pero bueno, esa es parte de la cosa, ¿no? Que no se termina. Si no es un plomo. Bárbara. Sí, bueno, yo no quería dejar espacio a los chicos a ver si querían intervenir, que a Es un veces poco toma como raro. unos segundos, ¿viste? Como el guión. Ahí me dio la piquiña justo lo que acabas de decir sobre los instrumentos, porque hay unas lecturas que he hecho con un autor que se llama Enrique Vilaplanes, que habla de distintos campos de la cultura, el campo de las humanidades, de las ciencias, de las tecnopolíticas y de las artes. Y estás hablando de instrumentos, y hay dos perspectivas de ver instrumentos que ustedes tienen en discusión. Y entendiendo esto de Vilaplanes, los instrumentos de los planes, de las políticas, serían instrumentos del campo de la tecnopolítica, es decir, las transdisciplinas que se enfocan en la gestión, el urbanismo, las ingenierías, o sea, y los instrumentos de las teorías, de las corrientes, serían instrumentos de la ciencia, según esa perspectiva de Vilaplanes. Entonces, ahí les lanzo para esa discusión, porque ambos son instrumentos, si es verdad, solo que de dos campos distintos. Sí. Y creo que en los estudios urbanos se estarían conjugando ambas cosas. Están en tensión. Están permanentemente en tensión. Que los instrumentos de la ciencia son las técnicas, en realidad. O sea, hay que distinguir eso entre metodologías y técnicas de investigación. Las metodologías es cómo lo hacemos, pero las técnicas es con qué instrumentos justamente lo hacemos. Y ahí se juegan nuestras formaciones iniciales, ¿no? Los sociólogos tenemos una gran tendencia a la encuesta, por ejemplo, ¿no? A la entrevista en profundidad, ¿no? Pero hoy hay unos instrumentos realmente fantásticos, ¿no? Todas las cartografías participativas y demás han dado unos resultados fantásticos. La etnografía, por ejemplo, ¿no? Nosotros en esta época, nuestros antropólogos, que son muchos, por cierto, en el campo de las ciencias sociales y del urbano, prevalecen ahora las y los antropólogos, han hecho etnografía digital de una manera así sumamente innovadora. En fin, creo que en las técnicas hay una transformación que tiene que ver con la incorporación de las TICs, ¿no? Las fuentes visuales, el uso de fuentes visuales, ¿no? Es fenomenal. Yo la escuché Alicia usabas el Google Forms, y a nosotras en los últimos 3 años, digo, nosotras, es un trabajo que hicimos sobre todo con Florencia Sciuto, le sacamos mucho el jugo a una base de datos de Google Maps, de datos abiertos, de locales comerciales. Y bueno, por eso pudimos trabajar no solo el patrón distributivo, los rubros, la temporalidad, porque Google Maps nos dice cuándo están más ocupados y cuándo menos. Y entonces los datos de la tarjeta SUBE, que trabajamos con Jorge Blanco, por ejemplo, nos dieron unos resultados para entender la centralidad, digamos, en cómo se usa la centralidad más que en la forma física, que era lo que yo estaba acostumbrada en la arquitectura.
que fue muy rico como proceso. Y eso es gracias a las tecnologías. El trabajo de ellas mostró que en realidad la estructura metropolitana no es tan radial como pensamos, sino que tiene un montón de conexiones transversales. A mí esa idea me encantó, Sí, porque en claro. realidad da vuelta a las teorías. Sí, o no tan dependiente de la ciudad central y que tiene sus propias... Las fuentes también de información, la que dicen, no solamente las técnicas, sino que las fuentes para sus Bueno, el tesis Big Data. son infinitas respecto a lo que nosotros trabajábamos, que teníamos que construir el dato, ¿no es cierto? El dato era algo que construíamos con mucho esfuerzo y también con mucha represión, ¿no? ¿Para qué quieren estos datos? No siempre era la respuesta. Bueno, no sé, Bárbara, ¿qué tienes que decir? Sí, a ver, solamente que fue súper estimulante el intercambio. Cuando iban avanzando las participaciones, yo pensaba, Alicia les tiene que haber dicho, les tiene que haber tirado unas claves, porque... Sí, tiró unas claves. Ah, Sí, claro. sí. No, Pero- Alicia también nos tiró unas claves a nosotros. Es decir, Alicia es una gran cabeza, que nada se le pasa y que, bueno, quería reconocer eso porque fue muy evidente que eran muy adecuadas las entradas de cada una, que fueron muy complementarias, que fueron muy estimulantes. Nosotros como gestión nueva estamos en el instituto pensando también de vuelta cómo interpelar nuestras líneas de investigación de cara a todos los grandísimos cambios que acontecen hoy y cómo el instituto tiene que fortalecer algunas cosas, explorar otras que están vacantes, de cara a la agenda pública, de cara a los diálogos que queremos con nuestros actores del territorio. Y este espacio, esta mesa redonda del PEU hoy también me vuelve a reconfirmar la importancia que tiene el PEU, la importancia que tiene el urbanismo como eje vertebrador del instituto y también de los temas sociourbanos y de las condiciones de vida, ¿no? en la ciudad. Así que, bueno, agradecerle a Alicia especialmente por haber augurado este espacio. Que Pero fue... te las recomiendo, son muy Sí, buenas. la verdad que cada cosa que iba anotando pensaba esto, tenemos que retomarlo con los secretarios, creo que está buenísimo que esto sea una primera conversación también, bueno, para ellos obviamente, o sea, la punta del ovillo para desplegar hermosas tesis, y bueno, para nosotros también como equipo de gestión, para retomar otras conversaciones que sigan estimulando el intercambio en investigación y en formación en la dirección que queremos. Eso. Muchas gracias a Buenos todos. augurios. Y centralmente porque creo que la mesa esta tuvo una particularidad que es escuchar cosas que no escuchamos antes. Y me parece que ese tipo de temas creo que hay que recuperarlos. Así que, bueno, vamos a tener la grabación, creo que es una grabación para escuchar varias veces. Y muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Gracias.